Nos encontramos en la Superintendencia de Salud para esta sesión de Al Paredón de la República con el superintendente Gustavo Morales. Bienvenido a esta entrevista. Gracias, Jorge. Lo primero que le quiero preguntar, porque lo conozco de hace tiempo, es ¿cómo hizo usted para aceptar este cargo tan difícil, viniendo usted, digamos, de la empresa privada? ¿No es como muy complicado llegar a tomar una decisión de estas? Gracias por la pregunta, me la han hecho muchos los amigos y la verdad es que fue un proceso decisorio relativamente fácil por dos motivos. Uno, porque aunque en mis últimos años he estado en la empresa privada, mi trayectoria más larga ha sido en el sector público y quiero mucho al Estado, creo conocerlo y me parece que los que tenemos esa vocación pues debemos ejercerla al servicio del país. Y lo segundo es que la propuesta me la hizo una persona a quien admiro mucho profesionalmente y que está embarcado en un proyecto vital para este país, que es sacar el sistema de salud adelante, y me pidió que lo acompañara en ese proyecto y no tuve argumentos para decirle que no. Si vamos a hablar en términos de salud, superintendente, es como si el paciente se estuviera muriendo y entran ustedes a la sala de cirugía y están operando sobre la marcha. Un poco es lo que entiendo que van a hacer con el proyecto que fue presentado el lunes de esta semana que termina. Ese proyecto ha generado algunas críticas durante la semana, hay otros que se han visto con buenos ojos. ¿Cómo lo vieron ustedes? Porque lo lanzaron así como sorpresivamente y hay unos cambios importantes y significativos, ¿no? Sí, varias cosas sobre eso, Jorge Hernán. Una, el sistema tiene problemas que hay que solucionar de manera inmediata, pero también es bueno que ustedes en los medios de comunicación nos ayuden a todos a resaltar lo bueno del sistema. El nivel de cobertura, el avance en equidad. En este país se realizan 1.200.000 procedimientos médicos en todo el país en un día determinado. Y claro, hay quejas, a veces esas quejas son voluminosas, pero también hay un sistema que en una muy buena medida funciona razonablemente bien y a veces me parece que en todo este debate eso se pierde. Lo segundo es que el ministro ha liderado un proceso de construcción colectiva del proyecto, ha consultado con todo el mundo, con expertos internacionales, con la banca multilateral. Ustedes están es como pintando el muñeco otra vez, es un Exacto. nuevo modelo de salud, ¿no? Es un nuevo modelo de salud, pero que parte de los cimientos que deja la Ley 100 en materia de cobertura universal, en materia de mantener la filosofía del aseguramiento. Hay que ver cuáles son los incentivos al sector privado para que ellos participen, eso está cambiando en el proyecto de reforma. Pero sí se hacen unos ajustes muy importantes en temas como el recaudo. Los pagos, ¿no? En los pagos, la creación de un recaudador único nacional es un paso muy importante y la definición del POS, ya no como una lista exhaustiva, casi que concentración por concentración y fórmula por fórmula, sino más bien como de principios activos, va a ser muy importante. El presidente Santos en su momento, lo recuerdo en rueda de prensa, se sentó al lado de la Contralora, al lado de la fiscal Morales en su momento y habló del gran escándalo en el caso Saludcop, pero han pasado los meses y los años y uno ve que no solo Saludcop, hay otras entidades pequeñas, tal vez regionales, que han tenido también problemas de muchos políticos metidos allí, el tema de los recobros. Dentro de este proyecto estructural y el cambio de nuevo modelo, ¿también quieren atacar un poco eso, el tema de los manejos irregulares que ha habido en los recobros? Sí, pero es importante hacer una distinción en su pregunta. Uno es el problema de los recobros, que en efecto fue el que dio lugar a la rueda de prensa que usted menciona de mayo del 2011, y ahí incluso esta semana ya la Fiscalía tomó unas primeras decisiones. La reforma apunta de manera muy radical a acabar básicamente con la figura de los recobros a través de una redefinición del POS. Si usted tiene un POS amplio que cubre casi todo, pues ya no va a haber esta figura alterna del no POS. Es decir, que ahora la gente va a tener un solo sitio donde se hacen el manejo de los dineros y un solo listado de enfermedades y digamos de medicamentos, si le entiendo. Más que de enfermedades, de procedimientos y de medicamentos, exactamente, eso es así. Pero la distinción que quería hacerle es que eso es un tema. Y el otro tema es el de la crisis de las EPS que usted llama pequeñas. Esa crisis no se originó en el tema de los recobros. Esa crisis, que es de algunas EPS del régimen subsidiado, muy regionalizadas, muy localizadas geográficamente, se originó por un tema puro y duro de corrupción. Y esas EPS, algunas de ellas,
son las que la superintendencia tiene en liquidación, y ese es un tema que me ocupa a mí buena parte de mis horas de trabajo. Usted, entiendo que no se puede pronunciar sobre las investigaciones que están en curso y hay unas EPS que están en la mira, pero uno después de pasar la hoja y ya han pasado 3 o 4 meses de usted llegar al cargo, ¿cómo ve el panorama después del primer día? Dice, sí, hay nuevas investigaciones, le llegan denuncias de la gente. Muchas. Tenemos un sistema de peticiones, quejas y reclamos, digamos, más concentrados en la queja individual del ciudadano que no se sintió bien atendido, y a partir de esas quejas y reclamos nosotros abrimos unas investigaciones. Pero ese es un tema. El otro tema es ya estructural de las EPS o IPS que están en crisis. Entonces ahí permítame explicarle lo siguiente. Cuando una EPS o una IPS está en crisis, bien por razones financieras o bien porque no está prestando bien el servicio en salud, la ley me faculta a mí como superintendente para intervenir la entidad. En este momento hay 52 entidades intervenidas, entre IPS, o sea, hospitales, clínicas, incluso algunas privadas, que es muy curioso, y algunas EPS están en liquidación, algunas de ellas porque quisieron retirarse y entonces la liquidación la controla la superintendencia, u otras porque estaban funcionando tan mal que no hubo alternativa distinta a liquidarlas. ¿Qué opina de la famosa integración vertical que tanto escándalo fue en Saludcop y la ve uno también en otras, donde hay, por ejemplo, accionistas que son cajas de compensación que también son dueñas de IPS y se pasan la plata de un lado a otro? ¿Ese pasarse la plata de un bolsillo a otro sigue existiendo en el sistema? Sí, pero muchas veces está permitido por la ley. Es un problema de política pública, es un problema de saber si la ley permite eso o no. Sobre la integración vertical, si es buena o si es mala, yo no me quisiera pronunciar porque realmente ahí no hay una regla de oro. Hay países donde existe lo uno, hay países donde existe lo otro, y en ambos casos a veces funciona bien y a veces funciona mal. Es un problema de definición de quienes diseñan la política, que es el ministro y el gobierno nacional. Pero lo que sí le puedo decir es que la definición de roles es muy importante en el sistema. Entonces creo que la reforma también está apuntando a definir quiénes son los que van a manejar la plata, quiénes son los que van a administrar el riesgo en salud y quiénes van a prestar el servicio de salud. ¿Y cómo se garantiza que en ese diseño de muñecos, ¿no? ¿Quién es quién? No entren los políticos de turno, sobre todo en las regiones que siempre han metido mano, o eso es lo que uno oye en las regiones en el tema de la salud, ahí desde concejales, alcaldes, gobernadores, congresistas, que están como muy preocupados por la salud de sus regiones, en términos de hojas de vida. Hay un manejo ahí que no es bueno ni sano para el sistema. Ahí hay como 3 niveles de posible intromisión de la política en la salud, y algunos de esos niveles no son malos, son casi que inevitables. Por ejemplo, los hospitales públicos. Los hospitales públicos normalmente están adscritos o a una alcaldía o a una gobernación, o a una secretaría de salud que es de una gobernación. El gobernador y el alcalde son políticos por definición, entonces pues es natural que allí haya algo de política. Lo malo en ese caso es que la política se use para saquear la entidad, como ha pasado en muchas ocasiones. Un segundo nivel es cuando una EPS privada se queda cooptada por intereses políticos. Eso es precisamente el caso que usted está mencionando de cierta entidad, digamos. De algunas entidades, y lo voy a nombrar con nombres propios: Selva Salud, Salud Cóndor, todas las cuales esta superintendencia tiene en liquidación. Fue por eso, porque siendo empresas privadas quedaron cooptadas por los políticos, algunos políticos, y resultaron inviables. ¿Y cómo hacía el político para manejar el tema? ¿Metía gente de su confianza en la dirigencia? ¿Manejaba los recursos? Incluso le digo con toda candor, si fuera un problema de meter gente de su confianza, no sería malo si esa gente de su confianza hiciera la tarea. El problema es que se inventaron unas redes de contratos, de prestadores. Entonces la plata, por ejemplo, de una EPS, voy a poner un ejemplo concreto y con nombre propio, una EPS como Selva Salud, sí, creada originalmente por la gobernación del Putumayo y la red hospitalaria del Putumayo para atender a la población del Putumayo, terminó cooptada por grupos políticos que lo que hicieron fue obligar a esa EPS a que firmara contratos en otras regiones del país. Y la plata de la EPS, en vez de ir a la red pública hospitalaria del Putumayo para atender a los del Putumayo, terminaba, no sé, cubriendo clínicas de cirugía estética en la costa o en el valle. Entiendo el tema. ¿Y cómo hacer también? Porque me dice gente que conoce las regiones que aparte de los políticos también es difícil el acceso
al sistema de salud, pues por obvias razones de la geografía nacional hay poca cobertura, digamos, geográfica en algunas partes. ¿Qué decirle a aquellos colombianos que están lejos, por ejemplo, de un hospital, lejos de un sistema de salud y que ahí les toca recurrir a lo que ven? Sí. En teoría, las EPS deben, para poder funcionar, deben acreditar una red lo suficientemente amplia para que ese no sea un problema. Y esta superintendencia autoriza a la EPS solo si acredita esa red. Estamos fortaleciendo nuestro sistema de seguimiento a la continuidad de esa red, porque una cosa es lo que nos digan en el día 1 para pedirnos permiso y otra cosa es lo que nos digan en el año 5, cuando muchos de esos hospitales que originalmente estaban en la red ya no están porque la EPS no les ha pagado, porque simplemente no se pusieron de acuerdo en el contrato. Entonces ahí hay un tema por mejorar, pero creo, doctor Peláez, que la reforma va a mejorar mucho ese tema, porque como usted ya se enteró, el ministro está proponiendo un tema de administradores privados territoriales donde el arraigo local sea muy importante y la red local sea muy importante. ¿Está listo para ir al Congreso a defender la reforma con el ministro? Porque hay unos tigres ahí que van a oponerse y van a levantar la mano y esa batalla va a ser complicada, más en un año electoral. Pues sobre esos casos, yo estoy listo a hacer lo que el ministro me ordene, pero lo otro es que siento que la superintendencia tiene como otro papel distinto y es el de vigilar que las normas vigentes, sean ellas cuales sean, se cumplan. Y en eso estamos. Y por último, superintendente, ¿cómo ve el tema frente a salud en otros países? Porque entiendo que en cada industria que uno mira, Colombia es muy diferente a sus vecinos, Venezuela es muy diferente, Ecuador. El tema de la salud pública en Colombia frente a los vecinos más cercanos de la región, ¿cómo estamos? Pues según todos los indicadores internacionales, el nivel de cobertura en Colombia es mucho mejor que el de los países vecinos y que el que teníamos hace 20 años. Es decir, hoy casi todos los colombianos pueden llegar a un hospital y normalmente tienen que ser atendidos. Que a veces no lo sea es un problema que hay que solucionar, pero por lo menos tienen el derecho y eso es importante. En nivel de calidad hay de todo. Mire, por ejemplo, no sé si usted ha visitado recientemente Bucaramanga, ya están construyendo 2 zonas francas en salud, haciendo una apuesta enorme y la calidad es extraordinaria. Las fundaciones privadas en algunas de las ciudades del país, en Medellín, por ejemplo, el nivel médico es de talla mundial, y en Cali también, en Bogotá también. En Barranquilla, por ejemplo, ha sucedido una revolución, curiosamente, en la red pública hospitalaria. Allá le entregaron el manejo de la red pública a una IPS de Antioquia, sí. Permitieron una invasión extranjera que ha sido maravillosa para los barranquilleros. Entonces, yo creo que hay indicios de que hay optimismo y de que la cosa puede mejorar. Muchas gracias, superintendente. A usted muchísimas gracias. La República, el origen de los negocios.